Dicen que hay historias que no se escriben en papel, sino en la memoria de la gente. Historias que pasan de abuelos a nietos junto a una fogata, mientras las sombras bailan en las paredes de piedra, y el crujir de la leña acompaña las palabras. Una de esas historias es la de Yariko, el joven indio que desafió todo lo que conocía, por el amor de una mujer que nunca debió tocar. Para entenderlo, hay que imaginar su mundo. En lo alto de las montañas del sur, donde el aire es tan puro que parece quemar al respirarlo, vivía la tribu de Yariko. Sus casas estaban hechas de madera oscura y techos de paja, colocadas en semicírculo alrededor de una gran plaza, donde el fuego sagrado nunca se apagaba. A ese fuego, cada noche, los ancianos se reunían para contar historias y tomar decisiones importantes. La vida allí no era fácil. En invierno, el frío descendía por las laderas como un animal hambriento, obligando a las familias a amontonarse en sus chozas, calentándose con mantas de piel y sopas de maíz. En verano, el calor traía tormentas repentinas en rayos que caían sobre los árboles más altos, ríos que se hinchaban hasta rugir como bestias. Yariko había nacido en ese entorno. Era hijo de Tyron, uno de los mejores cazadores de la tribu, y de Nayara, una curandera conocida por su sabiduría. Desde niño aprendió a cazar con arco, a seguir rastros en la nieve y a escuchar el lenguaje del viento. Su mirada era firme y sus manos fuertes, pero lo que más lo caracterizaba era su sentido del honor. En la tribu, su palabra valía tanto como un contrato. Las reglas eran claras. Nadie debía mezclarse con los forasteros. El comercio con ellos era mínimo y siempre supervisado por el consejo. Para los ancianos, el amor con un extraño era como plantar una semilla en tierra ajena. Podía crecer, pero tarde o temprano, sus raíces morirían. Yariko creció aceptando esas normas como si fueran parte de la naturaleza. No las cuestionaba, hasta que un día, sin saberlo, el destino lo llevó a romper cada una de ellas. Era una mañana clara de otoño. La bruma aún se aferraba a los árboles cuando Yariko tomó su arco y un pequeño saco de pieles curtidas. Debía bajar al pueblo vecino para comerciar. Era un trayecto largo. El sendero descendía en zigzag, cruzando puentes de madera y bordeando acantilados donde el eco devolvía cada paso. Mientras caminaba escuchaba el murmullo del río, el canto de los pájaros y, a lo lejos, el repicar de las campanas. Al llegar al mercado, el aire cambió. Los aromas se mezclaban a pan recién hecho, especias que él nunca había olido antes, cuero recién trabajado. Vendedores pregonaban a gritos sus productos. Niños corrían con trozos de fruta en las manos, y los herreros golpeaban el metal con un ritmo que parecía música. Y allí, entre todo ese bullicio, lo veo. Yariko se quedó quieto, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Entre el bullicio del mercado, el canto de los gallos y las risas de los niños, solo podía escuchar su propio corazón. Allí, entre un puesto de telas y uno de frutas, una joven estaba hablando con un comerciante. Su vestido azul ondeaba suavemente con la brisa. El cabello recogido dejaba ver su cuello, y un mechón rebelde caía sobre su mejilla cada vez que se inclinaba. El sol, filtrándose entre los toldos de lona, dibujaba destellos dorados en su piel. Pero no fue su vestido, ni su postura delicada, lo que lo dejó sin aliento. Fueron sus ojos. Ojos claros, luminosos, que no tenían la mirada recelosa con la que los forasteros solían ver a los indios. En esos ojos había algo distinto, una mezcla de curiosidad, serenidad y algo más profundo que él no supo nombrar. Ella, al verlo, también se detuvo un segundo más de lo normal. No fue una sonrisa abierta, pero sí un destello breve, como si en medio de la multitud los dos se hubieran reconocido sin haberse visto nunca antes. Se llamaba Isabela, hija de don Martín, un comerciante español que había llegado hacía 3 inviernos. Su vida, desde fuera, parecía perfecta en ropas limpias, comida abundante, un padre próspero, pero, como Yariko descubriría más tarde, estaba marcada por una soledad silenciosa y por las duras reglas de un hombre acostumbrado a mandar. Ese primer cruce de miradas quedó grabado en él. Cuando volvió a la montaña, mientras los caballos resoplaban en el establo y su madre preparaba la cena, su mente seguía allí, en ese instante. Y algo en su interior, algo que nunca antes había sentido, comenzó a crecer. Los días siguientes, Yariko encontró pretextos para bajar al pueblo. Primero,
Llevó pieles para cambiar por sal y harina. Luego, bajó con un cuchillo que necesitaba afilar, aunque todavía cortaba como nuevo. Siempre terminaba pasando cerca del puesto donde ella solía ir a Ney. A veces no hablaban, solo intercambiaban miradas. Otras, unas cuantas palabras sencillas. «Hace frío esta mañana», dijo él una vez. «Sí, pero el cielo está limpio», respondió ella, sin dejar de mirarlo. Pocas frases, pero cargadas de un peso invisible. Era como si, en medio de un mercado lleno de gente, solo existieran ellos dos. Un día, Yariko decidió arriesgarse. En el tronco caído, junto al camino que Isabela recorría para ir a misa, dejó un ramo de flores silvestres, tan pequeñas, blancas y amarillas, que crecían en lo más alto de la montaña. No dejó nota, pero las flores hablaban por él. La siguiente mañana, en ese mismo tronco, encontró una cinta azul atada a una rama. Ese pedazo de tela era como un juramento silencioso ante Vi. «Te escuchó». Desde entonces, su comunicación se volvió un juego secreto. Una piedra colocada en un lugar inusual. Una hoja doblada en forma de estrella. Una marca en la corteza de un árbol. Pequeños mensajes que solo ellos podían entender. A veces, se encontraban al amanecer, cuando el pueblo aún dormía y la niebla cubría el suelo. Isabela, envuelta en un chal, le contaba historias de su infancia en España, de cómo el mar le parecía infinito, y de cómo, a veces, soñaba con huir de la vida que su padre había trazado para ella. Yariko le hablaba de la montaña, de cómo el viento podía anunciar una tormenta, de cómo cada sendero tenía un espíritu guardián. En esos momentos el mundo parecía perfecto, pero el mundo real no tarda en reclamar lo que es suyo. Una tarde, un anciano de la tribu vio a Yariko colocar flores en el tronco. No dijo nada allí, pero sus pasos lo llevaron a la plaza de la aldea, donde los ancianos escucharon con rostros serios. Para ellos aquello no era un simple juego, era una falta grave. Esa noche, frente al fuego, llamaron a Yariko. Su padre estaba allí, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Tyron habló con voz dura. «Hijo, lo que estás haciendo traerá desgracia. Esa muchacha no es de nuestra sangre ni de nuestra tierra. Si sigues este camino, dejarás de ser mi hijo». El silencio que siguió fue más pesado que las palabras. Yariko bajó la mirada, pero en su interior sabía que ya no podía volver atrás. Mientras tanto, en la casa de Isabela, don Martín también había escuchado rumores. Golpeó la mesa con la palma abierta. «Nunca más volverás a verlo, ¿entiendes? Los indios no son para gente como nosotros». Isabela intentó protestar. «Padre, él no es como los demás. Él...» «Basta», interrumpió. «No quiero oír su nombre en esta casa». Desde ese día, la encerró, y apenas le permitía salir para ir a misa, siempre acompañada. Durante días, Yariko esperó en vano, junto al tronco del camino. Las flores se marchitaron, y la cinta azul se llenó de polvo. El bosque, antes lleno de vida, ahora parecía frío y silencioso, hasta que una noche sin luna, Isabela apareció. Llevaba el mismo vestido azul que la primera vez que la vio, pero ahora estaba cubierto por una capa oscura. Respiraba agitada, como si hubiera corrido. «No puedo más», Yariko susurró. «Oh, nos vamos ahora, Onu». El viento de aquella noche soplaba como si quisiera empujarlos fuera del pueblo. La luna estaba oculta tras una gruesa capa de nubes, y las calles se sumían en una oscuridad densa. Solo el sonido distante de un perro ladrando y el crujir de la grava bajo sus pies rompían el silencio. Isabela, con la respiración acelerada, sujetaba el brazo de Yariko con fuerza. Su capa oscura ocultaba su vestido azul, pero él aún podía ver el temblor en sus manos. «¿Alguien te vio salir?», susurró él mientras avanzaban hacia el sendero del bosque. «No, mi padre piensa que estoy dormida, pero si nota mi ausencia, no tardará en buscarme». El plan era simple y desesperado. Seguir el camino del río hasta la montaña, cruzar el paso oculto que solo los cazadores de la tribu conocían, y llegar a un valle al otro lado, lejos de las miradas de ambos mundos. Pero la noche no estaba de su lado. A medio camino del bosque, el repique metálico de las campanas de la iglesia estalló en el aire. Isabela se detuvo en seco. «Ya lo saben», dijo, con la voz rota. Yariko apretó su mano. «Corre». Los pasos resonaban sobre la tierra húmeda. Las ramas se cerraban sobre ellos, arañando sus brazos y rostros, como si el bosque intentara retenerlos. Detrás voces gritaban sus nombres.
mezcladas con el crujir de antorchas. Los hombres del pueblo y algunos guerreros de la tribu los perseguían juntos, aunque sus motivos eran diferentes. Unos querían proteger la honra de Isabela, otros castigar la traición de Yariko. En medio de la carrera, Yariko la guió por un desvío apenas visible, cubierto de hojas. Por aquí, dijo. Es un atajo, pero tendremos que cruzar el río. El agua estaba helada y corría con fuerza. Isabela dudó un instante, mirando la corriente oscura. Confía en mí, le dijo Yariko mirándola a los ojos. Ella asintió, y agarrados de la mano se internaron en el cauce. Las piedras resbalaban bajo sus pies, y el agua les llegaba hasta la cintura. Cuando por fin llegaron a la otra orilla, escucharon a lo lejos los gritos cada vez más cerca. Caminaron durante horas, guiados solo por el instinto de Yariko y el débil resplandor de la noche. Las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el horizonte cuando alcanzaron el paso oculto, una grieta estrecha entre dos paredes de roca, cubierta por ramas y musgo. Pero el alivio duró poco. Una sombra se movió detrás de ellos. Al girarse, Yariko vio a 3 hombres de su tribu, armados con lanzas y arcos, bloqueando el camino de vuelta. Uno de ellos era Tyron, su padre. Hijo, dijo Tyron, con voz grave, todavía puedes volver. Deja a la muchacha y regresa. Yariko sintió un peso insoportable en el pecho. No puedo, padre. Ella es mi vida ahora. Entonces, respondió el hombre, bajando la mirada, ya no eres mi hijo. No hubo tiempo para más palabras. Flechas silbaron en el aire, y Yariko empujó a Isabela dentro del paso rocoso. Las paredes estrechas obligaban a avanzar de lado, raspándose contra la piedra. Detrás, los pasos y gritos resonaban, rebotando en el eco. Al final del paso, el sendero descendía hasta un valle cubierto de niebla. Allí, a lo lejos, se escuchaba el murmullo de un río más ancho, como un susurro de libertad. Pero justo cuando empezaban a bajar, un grito de dolor rompió el aire. Yariko cayó de rodillas. Una flecha se había clavado en su hombro. No. Isabela se agachó para ayudarlo. Él, con el rostro pálido y el sudor brillando en su frente, la miró fijamente. Sigue. No te detengas. Ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No voy a dejarte aquí, si me amas. Sigue, dijo, apretando su mano. Los pasos de sus perseguidores se acercaban. Isabela, temblando, se incorporó y lo ayudó a levantarse. Entonces iremos juntos. No miraron atrás. Avanzaron como pudieron hasta que la niebla los envolvió por completo. Las voces de los perseguidores se fueron apagando. O tal vez era el viento el que las borraba. Nadie en el pueblo volvió a verlos jamás. Algunos dicen que murieron en la montaña, abrazados. Otros, que cruzaron el río y encontraron un lugar donde vivir en paz. Pero los ancianos de la tribu, cuando miran el valle en las noches de luna llena, aseguran que todavía se puede ver, entre la bruma, la silueta de un hombre y una mujer caminando juntos, de la mano, como si siguieran huyendo eternamente.